Buenos días, en este vídeo vamos a hablar sobre los mediadores celulares. Vamos a empezar hablando de la histamina. Dentro de la histamina tenemos fármacos que antagonizan los receptores tipo H1, antagonizan sus efectos inhibiendo competitivamente estos receptores. Dentro de estos fármacos tenemos los de primera generación. En este caso son fármacos muy sedantes porque son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, como la difenidramina, la clorfenidramina, la prometacina. También tenemos fármacos de segunda generación, en este caso fármacos mucho menos sedantes porque apenas atraviesan la barrera hematoencefálica, como por ejemplo la ebastina, la loratadina e incluso tenemos ya fármacos de tercera generación como la desloratadina. Estos antagonistas van a tener diferentes acciones farmacológicas, van a antagonizar el prurito y la broncoconstricción. A nivel central, ya hemos dicho que tienen una acción sedante e hipnótica, sobre todo en el caso de los de primera generación. Esto puede ser beneficioso para su uso como hipnóticos, como por ejemplo la doxilamina o la hidroxicina. También son antieméticos y anticinetóxicos por bloqueo de receptores colinérgicos, como es el caso del dimenhidrinato. También pueden tener efecto antitusígeno, como la difenidramina, que es el principio activo del bisolbón compositum. En cuanto a los de segunda generación, van a tener mayor selectividad por el receptor H1, tienen escasa capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, de ahí que tengan menos efectos a nivel del sistema nervioso central, como sedación, somnolencia, y también tienen escasa actividad anticolinérgica, de ahí que tengan menor incidencia de efectos adversos en este sentido. En cuanto a su farmacocinética, la administración es por vía oral, tienen un elevado efecto de primer paso y muchos originan metabolitos activos. En cuanto a las reacciones adversas, a nivel del sistema nervioso central ya hemos comentado que pueden producir somnolencia, cansancio, ataxia. En cuanto a las reacciones producidas por el bloqueo colinérgico, pueden producir diplopía, sequedad de boca, retención urinaria y a nivel tópico pueden producir hipersensibilidad y fotosensibilidad en el caso de la prometacina. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, se pueden emplear en casos de urticaria, de rinitis, debido a que su acción anticolinérgica reduce la rinorrea, en casos de conjuntivitis, en dermatitis atópicas y de contacto, en el caso de reacciones anafilácticas o picaduras, ahí van a reducir la urticaria, el edema, el picor, pero si son casos graves que amenazan la vida del paciente, deberíamos recurrir ya de entrada a fármacos como adrenalina y corticoides. También pueden tener efecto a nivel de cinetosis, como el dimenhidrinato que ya hemos comentado. A nivel de vómitos, por ejemplo, la doxilamina en el caso del embarazo, el Cariban es el fármaco recomendado. Hipnóticos, ya hemos dicho que la doxilamina y la hidroxicina, por su efecto sedante, pueden tener un efecto hipnótico, o como antitusígenos en el caso de la difenidramina. En cuanto a la acción farmacológica de otro tipo de fármacos, como son los antagonistas de receptores tipo H2, en este caso, van a bloquear estos receptores que se encuentran a nivel de la mucosa gástrica. Van a inhibir la secreción de jugo gástrico, van a reducir el volumen, la concentración de hidrogeniones y de pepsina. ¿Reacciones adversas de este tipo de antagonistas de receptores H2? Pues en el caso de la cimetidina puede estimular la secreción de prolactina, generando casos de ginecomastia y galactorrea. Puede ocupar receptores androgénicos, desplazando de ellos a la hidrotestosterona, generando una acción antiandrogénica con pérdida de la libido, impotencia, también puede generar cefalea o confusión. En cuanto a otros fármacos, podemos tener también fármacos que inhiban la liberación de histamina, como por ejemplo el cromoglicato disódico. En este caso no tiene acción broncodilatadora por sí mismo, lo que va a hacer es inhibir el broncoespasmo por alérgenos si se administra de forma profiláctica. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la liberación de mediadores como la histamina, la serotonina, eicosanoides, desde los mastocitos pulmonares, interfiriendo con el calcio. En cuanto a su farmacocinética, normalmente se administra por vía inhalatoria para que alcance ese nivel bronquial y su penetración puede mejorar si administramos antes un broncodilatador. Este tipo de fármaco se puede utilizar, por ejemplo, en el asma bronquial de tipo alérgico o por ejercicio físico. Aquí va a tener un valor profiláctico por vía inhalatoria para rinitis alérgicas, conjuntivitis alérgicas o incluso algunos tipos de alergias alimentarias. Ahí podemos tener cierto valor profiláctico o en casos de mastocitosis. Otro ejemplo de inhibidores de la liberación de histamina es el nedocromilo. En este caso impide la degranulación y la liberación de mediadores que son broncoconstrictores, proinflamatorios.
Es menos potente como preventivo del asma que los corticoides, pero más que el cromoglicato que hemos comentado. Algunas ventajas sobre el cromoglicato es que afecta a más tipos celulares y va a inhibir terminaciones nerviosas bronquiales relacionadas, por ejemplo, con el reflejo de la tos. Lo podemos utilizar también para profilaxis de asma bronquial por vía inhalatoria o para conjuntivitis alérgica por vía ocular. También tenemos otros inhibidores, como por ejemplo el ketotifeno, que tiene como ventaja la administración por vía oral, también tiene efecto antihistamínico sobre receptores H1 y como reacciones adversas por este motivo también va a tener efectos como sedación y somnolencia. Otro ejemplo es la olopatadina, que también es un antihistamínico tipo H1 y que se puede utilizar, por ejemplo, en conjuntivitis alérgica por vía ocular. Vamos a pasar a otro mediador celular, que es la serotonina. En este caso vamos a tener fármacos que bloquean receptores de serotonina, realizando un bloqueo competitivo sobre receptores tipo 1 y tipo 2. En este caso tenemos fármacos como la ciprofloxacina, un estimulante del apetito, relacionado con la profilaxis de la migraña, urticaria por frío, el pizotifeno, relacionado con la profilaxis de la migraña, estimulante del apetito, en estos casos puede producir somnolencia o aumento del peso al principio del tratamiento por ese aumento del apetito. En este caso van a ser fármacos que se utilizan para la profilaxis de la migraña. La metisergida también tiene afinidad variable por receptores de serotonina, receptores noradrenérgicos, receptores de dopamina, inhibe también la liberación de histamina, tiene actividad oxitócica y se va a utilizar también para la profilaxis de la migraña. Puede tener reacciones adversas, sobre todo pues, a nivel digestivo y en algunos casos también a nivel neurológico. En cuanto a fármacos que sean agonistas, vamos a tener, por ejemplo, agonistas de los receptores tipo 1, como por ejemplo los triptanes, en este caso de primera generación, cuyo máximo representante es el sumatriptán. Van a ser agonistas selectivos de receptores tipo 1, tanto B como D, y lo que van a hacer es constreñir los grandes vasos intracraneales en los que se produce una dilatación durante las migrañas. Como reacciones adversas pueden producir náuseas, vómitos, vasoconstricción coronaria y está contraindicado, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, infarto agudo de miocardio. Se va a utilizar principalmente en el tratamiento del ataque agudo de migraña. En cuanto a triptanes de segunda generación, tenemos otros representantes como el naratriptán, el zolmitriptán, etc. ¿Ventajas farmacocinéticas con respecto a los de primera generación? Tienen mayor biodisponibilidad tanto en magnitud como velocidad, mayor semivida de eliminación, mayor lipofilia, mayor penetración cerebral y actúan además disminuyendo la excitabilidad de las células dentro del núcleo trigémino. También vamos a tener fármacos que bloqueen otros receptores, como por ejemplo antagonistas de receptores tipo 3. Aquí tenemos representantes como la metoclopramida o el ondansetrón y granisetrón. En este caso bloquean este tipo de receptores a nivel central y a nivel periférico. Los vamos a emplear para la prevención y el tratamiento de náuseas y vómitos, por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia antineoplásica. También podemos tener fármacos agonistas de otro tipo de receptores que son los tipo 4. En este caso, lo que van a realizar es una acción procinética a nivel del tracto digestivo, como por ejemplo la cisaprida. Vamos a ver otro grupo de mediadores también muy importantes que son los eicosanoides. En este caso tenemos representantes de las prostaglandinas, como por ejemplo la prostaglandina E1 o alprostadilo. En este caso se administra por vía intravenosa y por su potente acción dilatadora se va a encargar de mantener abierto el ductus arteriosus, un conducto que comunica la arteria aorta y la arteria pulmonar, en niños que han nacido con una cardiopatía congénita cianótica y que dependen de ese ductus para poder sobrevivir hasta que se realice la cirugía paliativa. También se puede emplear en síndrome de Raynaud y como principales reacciones adversas pues puede producir apnea, hipotensión, rubor, etc. También tenemos el misoprostol, un derivado sintético de esa prostaglandina E1. Se puede utilizar para prevenir lesiones gastroduodenales provocadas, por ejemplo, por antiinflamatorios no esteroideos. Como reacciones adversas, pues puede producir diarrea o contracciones uterinas. También tenemos la prostaglandina E2 o dinoprostona. En este caso se va a utilizar para inducir el parto por vía oral, intravenosa o tópica, para expulsar un feto muerto, en casos de mola hidatiforme o para abortos espontáneos, para provocación del aborto. En el caso de la prostaciclina tenemos el epoprostenol, un vasodilatador y antiagregante plaquetario. En este caso se utiliza en casos de circulación extracorpórea
para evitar que se formen coágulos dentro del sistema. Y por último, el hilopros es un análogo sintético de la prostaciclina, más estable, también vasodilatador y antiagregante plaquetario por vía intravenosa y se puede utilizar, por ejemplo, para el síndrome de Raynaud o la enfermedad de Buerger. También tenemos fármacos que pueden modificar la actividad de estos eicosanoides, por ejemplo, los inhibidores de la COX, antiinflamatorios no esteroideos, y antagonistas de los receptores de cisteínil-leucotrienos, como por ejemplo el montelukast y el zafirlukast. Son antagonistas selectivos de receptores de cisteínil-leucotrienos y reducen la broncoconstricción, la secreción mucosa, la permeabilidad vascular. Se pueden utilizar para casos de asma leve o como terapia adicional. No es eficaz en todos los tipos de paciente ni está indicado en el ataque agudo. Como reacciones adversas pueden producir cefalea o incluso síndrome de Churg-Strauss. En cuanto a péptidos, que es el último grupo que vamos a ver, tenemos representantes, por ejemplo, del óxido nítrico. Se sintetiza en condiciones fisiológicas y patológicas y tanto el exceso como la disminución contribuye a la aparición de procesos patológicos. En cuanto a fármacos representativos dentro del óxido nítrico, tenemos por ejemplo el sildenafilo, que potencia la acción del óxido nítrico y se utiliza en el tratamiento de la disfunción eréctil. Las citoquinas, otro grupo muy relevante, van a realizar mecanismos tanto autocrinos como paracrinos para ejercer sus efectos controlando proliferación, diferenciación, activación. Tenemos representantes como la interleuquina 1 y el TNF-alfa, que son inflamatorias primarias, quimiocinas como la interleuquina 8, que participan en quimiotaxis, y en cuanto a aplicaciones clínicas tenemos por ejemplo los interferones, interferón alfa, que se puede utilizar en la hepatitis B o C de tipo crónico, o el interferón beta, que se utiliza por ejemplo en casos de esclerosis múltiple. Muchas gracias.